Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar el tema sobre el Estado de Israel, su 62 aniversario de fundación y las relaciones que hemos mantenido entre Guatemala y la República de Israel por todos estos años y aún antes de su fundación. También vamos a hablar sobre el tema de la situación estratégica en el Oriente Medio. Para tener una idea gráfica de Israel como país, nuestro equipo de investigación ha preparado un video muy bueno que describe desde su fundación, su historia y parte de la Israel actual. Así que por favor acompáñenme a que lo miremos. Eretz Israel fue la cuna del pueblo judío, donde se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional, donde logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal. En 1897, respondiendo al llamado del padre espiritual del Estado judío, Teodoro Herzl, se congregó el primer congreso sionista que proclamó el derecho del pueblo judío a la restauración nacional en su propio país. Este derecho fue reconocido en la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 y reafirmado en el mandato de la Liga de las Naciones, que específicamente sancionó internacionalmente la conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz, y al derecho del pueblo judío de reconstruir su hogar nacional. La catástrofe que azotó al pueblo judío de judíos en Europa fue otra clara demostración de la urgencia por resolver el problema de su falta de hogar, restableciendo en Eretz Israel el Estado judío, que debía abrir las puertas de la patria de par en par a todo judío y conferirle al pueblo judío el estatus de miembro privilegiado en la familia de las naciones. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que disponía el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel. La Asamblea General requirió de los habitantes de Eretz Israel que tomaran en sus manos todas las medidas necesarias para la implementación de dicha resolución. Este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío a establecer su propio Estado es irrevocable. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el nuevo Estado de Israel, pocas horas antes de que las últimas tropas británicas abandonaran Palestina. David Ben-Gurión, dirigente socialista del movimiento sionista, leyó el acta de fundación y se convirtió en el primer presidente del gobierno del nuevo país. A 60 años de su fundación, el Estado de Israel ha alcanzado metas significantes en educación, tecnología, medicina, agricultura y en industria. Es importante mencionar la amistad que existe entre el pueblo de Israel y Guatemala, pues con el voto que Guatemala dio en la ONU, ayudó para que Israel pasara a ser un pueblo soberano e independiente. Para ampliar la información sobre este tema, nos acompañan esta noche el señor embajador Eliaú López, quien está en Guatemala desde el 2008. Actualmente es director del Departamento de la Diáspora, División de la Universidad Hebrea en Jerusalén para América Latina y parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jerusalén, Israel. Tiene una licenciatura en Historia Judía y Estudios Latinoamericanos y del 2005 al 2008 ha sido director general del Instituto Iberoamericano para Relaciones Culturales Israel, América Latina, España y Portugal. Nos acompaña también el señor embajador Alon Bar, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y desde agosto del 2008 es director general de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Damos entonces la bienvenida a los señores embajadores, al señor embajador Eliaú López, al señor embajador Alon Bar.
Y pues les comentaba antes de que empezáramos aquí que habíamos pasado un audiovisual en el cual se hablaba muchos aspectos de Israel, de su fundación, su aniversario. Pero verdaderamente, señor embajador, qué gusto tenerlos por acá y muchas gracias por compartir con nuestra audiencia en televisión, en radio y ahora pues en el mundo virtual sobre acción positiva. Tal vez para comentarles que este programa lo que buscamos es enfatizar las cosas buenas que se pueden hacer. Cómo podemos encontrar en medio de la problemática que existe pues, mundial los puntos positivos en los cuales podamos trabajar para que nuestra gente sea o tenga un bienestar. Así que bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Si me permite darle las gracias por invitarnos al señor Bar y a mi persona a este programa de Prestigiosa. Y esto, la intención mía es de dar la otra cara de Israel, la cara verdadera, yo digo siempre, de la cultura, de la ciencia, de la industria y de muchas cosas más que no se ven de vez en cuando en pantallas de televisión. Y esto es una buena oportunidad, aunque el señor Bar se ocupa de asuntos estratégicos, pero en esta oportunidad vamos a aprovechar de dar la otra cara de Israel. Pues muchísimas gracias, embajador. Yo estoy seguro que muchos guatemaltecos hemos visto esta cara positiva de Israel, porque pues como mencionábamos en un principio, ha habido por años una gran amistad entre Guatemala e Israel, y aún ahora en este 62 aniversario, como usted se recuerda, Guatemala tuvo una participación importante en la promoción para que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas aprobara pues la formación del Estado judío en 1947. Sí. No sé si quisiera usted referirse, señor embajador, ahora que estamos en este 62 aniversario, ¿cómo está sucediendo esto? Mire, yo le digo francamente, en Israel cuando uno menciona que es de Guatemala, lo abrazan allá. Lo digan, y si mencionan el nombre García Granados, otros apellidos, Arévalo, otros apellidos muy conocidos en Israel, lo apreciamos. Y siempre se trata de un país que tenía una historia de amistad, no es una amistad de un interés que tenemos aquí en Guatemala, o al contrario, que Guatemala tiene interés en Israel, pero es una amistad que se inició antes de la creación del Estado de Israel, ¿sí? Por la razón que Guatemala aportó su voluntad de ser uno de los líderes países de apoyarnos en la votación de las Naciones Unidas, y esto jamás, nunca vamos a olvidar. Y con esto la presencia de Israel desde el principio era muy significativa. Hemos enviado desde los años 60 hasta hoy en día como 5.000 becarios a Israel para estudiar allá en Israel. Miles de otros guatemaltecos han tenido seminarios aquí en Guatemala, en muchos cursos, en temas de variedades de temas, de agricultura y de otras cosas. Tuvimos una experiencia de una misión agrícola que estuvo con nosotros precisamente cuando yo estuve acá en 76, estaban aquí una misión de 10 expertos israelíes que estaban en la región de Zacapa sembrando los melones y las sandías. Y si hay exportación hacia Estados Unidos de esta región, es gracias a Dios a nuestro apoyo. Pero son cosas naturales, lo que sea, si era un gobierno militar, si era un gobierno civil, si era... La amistad se estrechaba cada año más y más. Y yo, como yo tengo mucho cariño a este país, inicié mi carrera aquí en 76 al 80 como un joven diplomático. Regresé después de 34 años y estoy luchando para acercarse más, aún más. Es excelente, señor embajador, pero entiendo, señor embajador, que usted también inició o tuvo una parte importante de su carrera acá con nosotros en Guatemala. Cuéntenos un poquito su experiencia. Así es, por casualidad. Yo también empecé mi carrera diplomática aquí en Guatemala hace un poco más de 20 años, y además mi niño menor
nació aquí en Guatemala hace 20 años. Y yo, de mi propia experiencia, hablando de la amistad entre pueblos, puedo decir que he gozado en las últimas 2 semanas de un paseo turístico con mi familia, aquí de nostalgia si quiere, a todas partes de ese país tan maravilloso, desde Río Dulce hasta Cobán y hacia Chichicastenango, el lago, y aquí en Antigua y la ciudad. Y el sentimiento público cuando uno oiga que es de Israel es increíble. Entonces mantiene este tipo de amistad muy profunda a este país. Yo, claro que tengo mi cariño hasta este país tan magnífico por mi carrera diplomática y mi niño, que es un Bueno, chapín. pues qué agradable saber, ¿no?, de que existen estas maravillosas relaciones. Pues ustedes estarán viendo, estarán escuchando el excelente español que tienen los señores embajadores. Y es interesante que allá en Israel existe una calle que se llama Guatemala. ¿Cómo no? Como un reconocimiento ¿Cómo agregado no? de toda ¿Cómo no? de toda esta compartir esa amistad por tantos años. Yo creo que es muy importante, señor embajador, cuando usted menciona que desde antes puramente de la proclamación en el 47 hay un cabildeo importante por parte de la Cancillería de Guatemala, el gobierno de Guatemala, que se une al esfuerzo también del presidente Truman y llegan a contar los votos que hacían falta para la programación del Estado judío, lo cual yo creo que es excelente. Dentro de los puntos de colaboración, cuando uno se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué hablamos de esta colaboración? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de Israel? Yo quisiera señalarle a nuestra audiencia un punto bien interesante. Israel es un país muy pequeño, 22.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una población de 7.5 millones aproximadamente también. Lo interesante, entiendo, señor embajador, es de que el 45% de ese territorio es el desierto del Negev, o sea que se reduce aún más la parte territorial. Pues es cierto, nosotros sí estamos haciendo un trabajo muy importante para que este desierto se produzca aún tierra fértil que pudiera producir también frutas, verduras a todas partes del mundo, y que tenemos una experiencia muy interesante a usar toda parte de este país tan pequeña para aprovecharlo en la mejor manera que podemos. Y entonces nosotros sí consideramos esta parte de 40% del desierto como una parte muy importante de nuestro país, un desafío que nos ayudó muchísimo en desarrollar y también compartir nuestra experiencia en zonas desérticas que había que cambiar, claro. Con otros países como Guatemala y otros países en lugares y zonas que son de desierto. Bueno, en alguna oportunidad tuvimos acá la presencia del señor embajador Isaac Bachman y yo le preguntaba, no me recuerdo si yo le preguntaba o él le preguntaba a mí, dice, bueno, ¿qué había hecho el pueblo judío si hubiera tenido a Guatemala como su país para desarrollarse? Pero vamos a tener que ir a una pausa, embajador, y regresamos en un momento con más acción posible. Muy bien.